Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy veremos un ejemplo completo de cómo dimensionar un sistema fotovoltaico interconectado a la red. En los videos anteriores vimos toda la teoría del cálculo, las tablas, paso a paso cómo obtener ciertos datos, las fórmulas. Vimos también varios métodos para calcular ciertas cosas también. Pues todo lo que vimos fue con la finalidad de que ustedes puedan dimensionar un sistema fotovoltaico con microinversores. En este video no me detendré mucho a explicar cosas que ya expliqué a detalle en videos anteriores, para no hacer el video más largo. Bueno, para este ejemplo tomaré uno de los recibos que tengo de uno de nuestros clientes que ya le instalamos el año pasado. Así que el recibo será con fecha del 2020. Ustedes recuerden hacer el diseño del sistema con el recibo más reciente del cliente para que el diseño sea lo más aproximado a su consumo actual. Bueno, este cliente a simple vista tiene tarifa DAC, es del periodo de 20 de abril al 20 de mayo del 2020. Esto quiere decir que a esta persona le llega su recibo de luz mensualmente. Oculté sus datos personales por seguridad, pero pondré en la dirección las oficinas de Cencom, que están en Guadalajara, para poder trabajar con esa dirección. Ahora nos vamos a la segunda hoja del recibo para ver el consumo de meses anteriores. Y vamos a hacer una tablita de consumo, si quieren en Excel o a mano, como ustedes lo prefieran, donde vamos a poner el mes facturado y el consumo que tuvo en ese periodo. Consideraremos en el cálculo el historial de un año, por lo que sumaremos el consumo de los 12 meses más recientes del recibo de luz para obtener un consumo promedio. ¿Qué serían estos? 606 más 624 más 611 hasta 609 kilowatts hora. La suma total nos da de 7.389 kilowatts hora. Esto sería el consumo del cliente en un año. Después necesitamos calcular el consumo diario. Para esto necesitamos dividir el consumo anual, que son los 7.389 kilowatts hora, entre 365 días del año, obteniendo de resultado 20.24 kilowatts hora por día. Esto es el consumo promedio al día del cliente. Ahora, para calcular la potencia fotovoltaica, requerimos obtener primero las horas solares pico. Para esto, nos vamos a la página de la NASA, llenamos todos los datos correspondientes y aquí en el apartado de donde tenemos que poner las coordenadas, pondré las coordenadas de las oficinas de Cencom. Las coordenadas las pueden obtener de Google Maps de la siguiente manera. Primero ubican el lugar específico, dan clic en el botón derecho y dan clic en las coordenadas y así las van a obtener. El primer dato que les da es la latitud y el siguiente es la longitud. Después, con los datos que nos arroja la NASA, buscamos las horas solares pico anual y vemos que son 6.01 horas solares pico, igual que en el ejemplo que estuvimos viendo. Por efectos prácticos, para los cálculos utilizaremos solo 6 horas solares pico. Después, en la eficiencia del sistema utilizaremos el método 2 que vimos en el video del curso, donde utilizábamos un factor de pérdidas del 33%, dejando como eficiencia del sistema el 77%. Ahora, teniendo estos datos ya podemos calcular la potencia fotovoltaica, que nos va a servir para saber el número de módulos que requeriremos. Esta es la fórmula de la potencia fotovoltaica. Ya tenemos el consumo diario que fue de 20.24 kilowatts hora. De horas solares pico son 6 y de eficiencia del sistema es 0.77. Vamos a sustituir en la fórmula y vamos a calcular, obteniendo de resultado 4.38 kilowatts de potencia fotovoltaica. Esa potencia es la que se requiere cubrir
en módulos fotovoltaicos para que se cubra el consumo total del cliente. Ahora, para calcular el número de módulos necesitamos definir qué módulo vamos a utilizar. Ustedes ya seleccionarán el que maneje su proveedor, el que les salga mejor precio-calidad, etc. Yo seleccionaré un módulo de la marca Canadian Solar de 370 watts que cumple con varias certificaciones. Tiene la certificación IS 61701, que es para corrosión por niebla salina, ideal cuando se instalará en costa el sistema. No es nuestro caso, pero de igual manera la tiene este módulo. También cumple con la IEC 62716, que tampoco es necesaria para nuestro caso porque no se instalará en ninguna granja o algo que produzca gases como metano o amoníaco y genere corrosión, por lo que tampoco la requerimos, pero cuenta con esta certificación. Las certificaciones que tiene también es la IEC 61215 y la IEC 61730, que son necesarias para verificar que es seguro el módulo y calificar el diseño del módulo. También es muy importante que cuente con la UL 1703, que en esta se ajustan a los parámetros de seguridad a la red eléctrica de México y si es necesario que cuente con esta certificación. También vemos que tiene 10 años de garantía el módulo por el fabricante y tiene 25 años de garantía lineal, que normalmente te garantizan que a los 25 años tu módulo estará produciendo el 80% del 100% inicial, porque pues se va desgastando el módulo, ¿no? Generalmente incluye aquí una gráfica de lo que te garantizan, pero aquí en la ficha técnica pues no la veo. Bueno, para calcular el número de módulos necesitamos dividir la potencia fotovoltaica entre la potencia del módulo que escogimos. Aquí es importante fijarse que estén dividiendo ambos datos en las mismas unidades. Por ejemplo, si está en kilowatts el dato de la potencia fotovoltaica, pues necesitamos convertir la potencia del módulo a kilowatts o viceversa, convertir la potencia fotovoltaica en watts y dejar la potencia del módulo en watts. Yo convertí la potencia fotovoltaica a watts. Recuerden que un kilowatt es igual a 1000 watts. Y vamos a sustituir los datos en la fórmula, obteniendo de resultado 11.83 módulos fotovoltaicos de 370 watts, por lo que redondeamos a 12 módulos fotovoltaicos. Ahora, con esto ya podemos seleccionar el microinversor que utilizaremos. Yo utilizaré uno de la marca de NEP, un BDM 600X. Este microinversor es para una tensión de servicio de 220 volts. Cuenta con 2 puertos para que se conecten 2 módulos por microinversor. Acepta una potencia máxima de módulo de 450 watts por cada entrada. Esto como tope máximo. Recuerden que lo recomendable en general es que se sobredimensione hasta un 20 o 30% más. Para esto haré el cálculo para ver si no lo estoy sobredimensionando de más con el módulo que escogí. Esta es la fórmula para el cálculo del sobredimensionado. Para esto necesitamos el dato de la potencia máxima en corriente alterna que viene en la ficha técnica del microinversor. Vamos a checarlo. Y nos dice que de potencia máxima en corriente alterna es de 580 watts pico. Ahora sí, sustituimos los datos. Recuerden que este número 2 que tenemos aquí es porque este microinversor tiene 2 entradas. Si tuviera una entrada sería 1 o si fueran 4 entradas sería 4. Ya dependerá del micro que utilicen ustedes. Bueno, haciendo el cálculo obtenemos de resultado 1.27. Le estamos cargando un 27% más de potencia fotovoltaica al micro de su 100%, pero está bien para desquitar la potencia del microinversor. En general se recomienda sobredimensionar un microinversor entre el 20 y el 30%. Esto ya dependerá también mucho del fabricante del microinversor. Unos se podrán sobredimensionar hasta un 40%, pero en general
Un rango aceptable es del 20 al 30%, por lo que nuestro sobredimensionado está bien, ya que es del 27% y no necesitamos cambiar por otro módulo. Y de número de microinversores serán 6, ya que tenemos 12 módulos y en cada microinversor se le pueden conectar 2 módulos. Después seleccionaremos el dispositivo de protección contra sobrecorriente, llamado también interruptor termomagnético. Para este necesitamos calcular la corriente nominal de salida del microinversor, dividiendo la potencia de salida continua máxima del micro entre el voltaje de servicio. De potencia de salida máxima será 580 watts y de tensión de servicio dijimos que serían 220 volts. Sustituimos en la fórmula dándonos de resultado 2.63 amperes. Es decir, que a la salida de cada microinversor se tendrán 2.63 amperes. También aquí debemos de checar cuántos microinversores se pueden instalar por ramal. En la ficha técnica nos dice que hasta 7 para 240 volts. Yo sugeriría utilizar 6 microinversores por ramal por si las dudas. Y como instalaré yo 6 microinversores, pues ese será entonces un ramal. Por lo que necesitamos saber cuál será la corriente total que circulará por el ramal. Para esto debemos de sumar 6 veces la corriente nominal de salida de cada microinversor, porque tendremos en total 6 microinversores. O solo multiplicar 6 por la corriente nominal que fue de 2.63 amperes. Eso lo multiplicamos por 6 microinversores, dándonos de resultado 15.78 amperes. Para obtener el valor de la capacidad del interruptor, debemos de multiplicarlo por el factor de seguridad que nos indica en la norma, dándonos de resultado 19.72 amperes. Con este valor buscamos en el artículo 246 de la norma y seleccionamos el interruptor más cercano al valor obtenido. En este caso, escogeríamos un interruptor de 20 amperes, que es el inmediato superior al 19.72 amperes. Después necesitamos saber qué conductores utilizaremos. Para el cálculo de ampacidad, multiplicaremos la corriente nominal por ramal por 1.25 del factor de seguridad, dándonos de resultado 19.72 amperes. Con esto podemos ir seleccionando preliminarmente un conductor en la tabla 310-15B16 de la norma, donde podría ser un calibre 14 AWG a 75 grados centígrados que soporta hasta 20 amperes. Pero aquí aún no aplicamos factores de ajuste y puede cambiar este conductor, por eso le llamé preliminar. Bueno, de factores de ajuste para más de 3 conductores no va a aplicar, ya que llevaré línea 1, línea 2 y tierra, solo 3 conductores, por lo que será de factor 1. De factor de ajuste de temperatura en canalización, recuerden que este factor se aplica por tener pegada la tubería al piso o con cierta separación. Yo lo dejaré despegado unos 10 centímetros del piso, por lo que me dice la tabla que a la temperatura ambiente le agregue 17 grados centígrados más, de acuerdo a la tabla 310-15B3C. Ahora sí, para el factor de ajuste por temperatura, necesitamos saber cuál será la temperatura del sitio promedio y sumarle los 17 grados centígrados. Para saber la temperatura, vamos a Google Earth con la base de datos de la Conagua. Buscamos la estación más cercana del sitio y buscamos la temperatura máxima normal anual, que es de 27.9 grados centígrados. A esta temperatura le vamos a sumar 17 grados centígrados más, dándonos de resultado 44.9 grados centígrados. Y con la tabla 310-15B2A buscamos cuál es el factor de ajuste y vemos que es de 0.82. Ahora, para saber la ampacidad requerida ajustada, utilizamos la siguiente fórmula y sustituimos, dándonos de resultado 24.05 amperes. Con esto, revisamos la tabla 310-15B16 y nos damos cuenta de que no podremos utilizar el conductor 14AWG
porque solo permite 20 amperes y necesitamos cubrir 24.05 amperes. Entonces utilizaremos el 12AWG, que tiene una ampacidad de 25 amperes a 75 grados centígrados. Después vamos a calcular la caída de tensión que se tendrá. Para esto necesitaremos saber la longitud de donde irá el interruptor termomagnético hasta el centro de carga general del sitio, contando vueltas, etc. Y también necesitamos saber la impedancia del conductor. De longitud serán 15 metros. De corriente nominal por ramal calculamos 15.78 amperes. La tensión de servicio será de 220 volts. Y para la impedancia, revisamos en la tabla 8 de la norma y buscamos el conductor 12AWG, que es el que nos resultó en el cálculo de la ampacidad. Y vemos que de resistencia serán 6.73 ohms por kilómetro. Después sustituimos los datos en la fórmula, obteniendo de resultado 1.44%. Esto será el porcentaje de caída de tensión, lo cual está bien. Recuerden que lo máximo que se puede tener de caída de tensión es del 2 al 3% como máximo. Y para saber cuántos volts se perderán, aplicamos la siguiente fórmula, dando de resultado 3.16 volts. Esto se perdería en el trayecto del transporte de la energía. Si se tuviera más del 3%, habría que utilizar un conductor más grande. Después, para seleccionar el conductor de puesta a tierra de equipos, vamos a la tabla 250-122 y de acuerdo al tamaño del interruptor, se seleccionará el conductor. Nuestro interruptor fue de 20 amperes, por lo que nos dice que el conductor será de 12AWG de cobre. Bueno, ya teniendo todo esto, solo nos quedaría pendiente calcular la canalización. Para esto vamos a utilizar tubo conduit de pared gruesa y llevaremos 3 conductores, línea 1, línea 2 y tierra. Digamos también que los datos del fabricante no los tenemos, por lo que utilizaremos las tablas de la norma, donde necesitamos saber el área total a ocupar por los conductores en la tubería. Para esto vamos a la tabla 5 y buscamos el conductor con el aislamiento a utilizar y el calibre, que es 12AWG. De área aproximada son 11.68 milímetros cuadrados. Ahora aplicamos la fórmula para obtener el área total. Multiplicaremos el número de conductores, que son 3, por el área aproximada, que son 11.68, dándonos de resultado 35.04 milímetros cuadrados. Ahora nos vamos a la tabla del artículo 344 de la norma y vemos que la canalización que se acomoda más es la de media pulgada. Por último, calculamos la generación del sistema. Para esto necesitamos la potencia nominal de salida en corriente alterna, que se obtiene de la ficha técnica. Aquí para nosotros son 500 watts, de horas solares pico son 6 y de número de microinversores serán 6. Así que primero necesitamos obtener la potencia de salida del sistema, multiplicando la potencia de salida de cada micro por el número de micros, dándonos 3 kilowatts de potencia de salida del sistema. Con esto podemos obtener la generación por día, multiplicando la potencia del sistema de salida por el número de horas solares pico, dándonos de resultado 18 kilowatts hora. Ya teniendo esto, obtenemos la generación por mes, que son 540 kilowatts hora, y también por año, que son 6.570 kilowatts hora. Y bueno, este fue el ejemplo del día de hoy. Para un consumo diario de 20.24 kilowatts hora por día, instalaremos 12 módulos de la marca Canadian Solar de 370 watts de potencia, donde la capacidad del sistema será de 4.44 kilowatts pico, o sea, 370 watts pico por 12 módulos, con microinversores BDM 600X de la marca NEP, con 2 puertos y una tensión de sistema de 220 volts, con 6 horas solares pico, un interruptor de 2 polos de 20 amperes. Para los conductores de línea 1 y línea 2 serán 12 AWG con una caída de tensión de 1.44%. El conductor de puesta a tierra de equipos también será de 12 AWG.
Se utilizará una canalización de media pulgada para 15 metros y se tendrá una generación por día de 18 kWh, al mes de 540 kWh y por año 6.480 kWh. Ese fue el resumen del diseño del sistema fotovoltaico que calculamos. Eso fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado y muchas gracias.